Buenos días a todos. Vamos a comenzar la sesión. Esta es nuestra cuarta sesión. Vamos a seguir un poquito en repaso. Les pido por favor que intenten venir a la hora, porque el ruido de cuando entran desconcentra un poco a los profes y a mí, bueno, sobre todo cuando estamos exponiendo, porque pues si no tenemos como el timbre de cuando entran, es difícil dejarlos entrar porque no nos damos cuenta cuando estamos haciendo más cosas. Entonces, el timbre sí molesta a quien está dando la sesión. Entonces, pues nos desconcentramos. Entonces, vamos a empezar la sesión y vamos a empezar con un repaso de cómo usar las calculadoras, tanto en Google Sheets como en esa calculadora que les presenté el día de ayer, para que entendamos bien esa fórmula que nosotros usamos para encontrar el margen de error. Tenía un 1.96, entonces, ¿de dónde sale y por qué lo usamos así? Entonces, vamos a empezar con eso. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, en general, cuando nosotros estamos hablando de distribuciones de probabilidades, lo que nosotros tenemos es que tenemos esto, digamos que hay una parte que no se ve, digamos, que este eje de la Y es la probabilidad de X, ¿no? Y esto es X, ¿no? Digamos, es una función de probabilidad. Entonces, nosotros vamos a tener siempre una función de probabilidad. ¿Se acuerdan que en las funciones la X hacía las veces de lo que nosotros metemos en la función, y en la función es como el resultado? Entonces, cuando nosotros estamos usando las calculadoras de probabilidad, lo que estamos usando es una función, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de sus funciones de matemática hace, pero entonces lo que nosotros es que estamos alimentando con valores de X, o en nuestro caso, porque estamos usando la distribución normal estándar, que la distribución normal estándar es una versión de la distribución normal que tiene una media cero. Esta es la media y esta es sigma, ¿no? O podríamos decir X barra y S. Ya vamos a ver cuándo vamos a usar cada una de esas. Y entonces vale 0 y 1. Entonces, si yo estoy alimentando de valores de Z, o sea, lo que necesito es especificar los parámetros de esta manera. Cuando ustedes entren a la calculadora se van a dar cuenta que siempre está así, ¿no? Está para valores de Z. Entonces nosotros en esta calculadora vamos a poder alimentar de valores diferentes de Z. Y entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar valores de probabilidad, ¿no? Acá, en este cuadrito, nos va a aparecer el resultado, ¿no? Entonces, porque lo que nosotros estamos dando son valores de Z, ¿no? Y entonces nos da ciertos resultados. Entonces, si yo, por ejemplo, le quiero preguntar qué probabilidad, acá la ventaja de esta calculadora es que es bastante visual y nosotros vamos a poder tener, por ejemplo, aquí estamos poniendo que cuál es el valor, cuál es la probabilidad de 1.96, y nosotros podemos escoger acá fácilmente qué área queremos, ¿no? Porque hay unas palabras que están en inglés que nos van a decir cómo vamos a calcular esa área debajo de la curva, ¿no? Entonces, acá nosotros le estamos diciendo exactamente, cuando yo le pongo el 1.96 above, que sea cuál es la probabilidad. Esto mejor lo escribo con el de... ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que 1.96? ¿Sí? Ese sería acá, en el primero. En el segundo sería la probabilidad de que Z valga menos que 1.96, ¿no?
El otro sería la probabilidad, si ustedes ven, está dentro de, entonces lo que vamos a hacer es que acá sería la probabilidad de que Z esté entre menos 1.96 y 1.96. Y acá, y en la última, es la probabilidad de que Z valga menos que 1.96, menos 1.96, más la probabilidad de que Z valga más que 1.96. Eso es lo que son estas cuatro, digamos, si ustedes quisieran verlos así. Entonces, acá en este tipo de distribución siempre vamos a tener eso, ¿no? Entonces, obviamente, pues nos vamos a ir para acá, ahí. Y lo, Y entonces, si ustedes ven, si yo le digo below, entonces aquí está el 1.96 y me está sombreando esto, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad de que nosotros tengamos un valor menor que 1.96 en una distribución normal estándar, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, cómo sacábamos valores estandarizados? No. Los valores de Z o valores estandarizados muchas veces son los valores que nosotros necesitamos encontrar porque tenemos ciertos valores de X, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que X era igual a, perdón, que era Z, espérense. Z era igual al valor de X menos mu entre sigma, ¿no? Pero en este caso nosotros, como ya en realidad nosotros lo que vamos a tener es que tenemos Z, cuando lo que nosotros tenemos es X barra, ¿no? Porque nosotros, hoy nuestra nueva variable aleatoria es X barra menos cierto valor de mu entre ya la raíz de n, porque ya estamos haciendo inferencia sobre la media con la media poblacional. Entonces, claro que nosotros muchas veces lo que no conocemos es mu, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos despejar esa mu, nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos decir, bueno, por eso es que nosotros usamos esto. Mu, si yo puedo pasar multiplicando z, ¿verdad? Pasa, multiplica esta z acá, mu, y voy a pasar multiplicando para acá ¿sí? Y esto era nuestro margen de error, ¿no? Y aquí, bueno, estaba en negativo, ¿no? Aquí teníamos, ¿sí? ¿Ya vieron lo que hice? O sea, tengo el numerador y el denominador, y entonces lo que nosotros vemos es que la distancia que hay entre nuestra X barra y mu está explicada justamente por el valor de Z por ese error estándar. Entonces, por eso es que nosotros usamos 1.96, porque 1.96 nos estaría diciendo que nosotros estamos dentro del 95% de las
que esa distancia puede ser explicada tanto por el valor de z que yo estoy usando, como por la propia desviación estándar. Por eso es que usamos el 1.96. Entonces, si nosotros queremos valores de probabilidad asociados a un valor de z, vamos a utilizar esta calculadora. En el caso, voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Ahí está. Es muy temprano para estar viendo fórmulas. Tengo ahí un par de nos. Entonces, acá solo despejamos, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, si ustedes se acuerdan, cuando usaban las distribuciones de Z para encontrar probabilidades, teníamos que pasábamos los valores de X a valores de Z y luego encontrábamos valores de probabilidad, ¿no? Entonces, esta parte que yo acabo de despejar ahorita de la fórmula del valor de Z es solo para que ustedes vean de dónde sale la fórmula del error estándar, ¿no? ¿Por qué multiplicamos Z por ese error muestral, ¿no? Por esa desviación estándar. Porque hoy estamos diciendo que la distancia que hay entre mi X barra y mi mu va a estar explicada justamente por los valores de Z y por el error estándar, ¿no? Nosotros en el caso que ya habíamos visto en la clase anterior, nosotros conocíamos los valores de sigma, ¿no? Entonces, y lo dividíamos entre la raíz de n, de tal cuenta que cuando ustedes hicieron sus ejercicios, pues a todos nos dio una X barra diferente, ¿no? Entonces, esa distancia va cambiando, ¿no? Y nosotros lo que queremos es un poquito como realmente controlarla, ¿no? Entonces, vamos a dar una estimación de esta distancia, ¿no? De cuánto nos queremos equivocar, pero siempre va a haber aquí un elemento aleatorio. Digamos, esto es lo que nosotros podemos controlar de esa distancia. Y cuando nosotros calculamos este valor, que normalmente es el margen de error, ese era igual para todas las medias, ¿no? Cada uno sacó una media y el margen de error es igual, pero realmente las distancias eran distintas. Entonces acá siempre va a haber un componente más un componente aleatorio, ¿no? Entonces tenemos que esa distancia va a ser por un componente aleatorio, pero otra distancia puede ser explicada por eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a revisar. ¿Sí, Natalia? Lo que yo no entiendo es como la relación de este despeje y de Z con la calculadora. O sea, ¿qué Porque los resultado es el valores que de hay que usar? Z, ¿cuáles son? ¿El de 1.96? Ajá, porque Z, pero hoy nuestra Z va a estar en términos de esas distancias en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, lo que yo les quería mostrar acá es que probablemente en sus clases de estadística, cuando veían la distribución normal, a ustedes les decían, bueno, tengo una población normal, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que yo tenga valores entre A y B, ¿no? Y entonces ustedes lo que hacían es estandarizar los valores de X y buscar aquí las probabilidades. Hoy vamos a hacer cosas un poquito diferentes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar aún más la probabilidad inversa, ¿no? Porque nosotros en realidad lo que estamos diciendo es que no sabemos exactamente cuánto es esta distancia, pero sí queremos cierto valor de z, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es utilizar en realidad la calculadora. Ay, no me sale. Zoom. Ahí está. La calculadora inversa, ¿no? Entonces nosotros tenemos ciertos valores de z, entonces, de nuevo, ¿no? Ay. Tenemos acá x, ay,
Tenemos acá X y aquí tenemos la función de X, ¿no? Ciertos valores de probabilidad. Entonces, yo hoy lo que quiero en realidad es que yo le estoy dando áreas, ¿no? Y por eso es una función inversa, porque yo estoy pasando de aquí para acá, ¿no? Y entonces esta calculadora me va a dar valores de X, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa, no? Ese 1.96, que es con el que nosotros hemos estado trabajando, de nuevo, refiere a cierta área de probabilidad, ¿no? ¿Y cuál es esa área? De nuevo vamos a tener above, below, between y outside. Entonces acá, lo que nosotros, ¿de dónde sale nuestro 1.96? ¿No? Sale, aquí tenemos un área de 0.25, ¿no? Y nosotros lo que queremos en realidad es esta, les voy a decir. Ahí va. Ese, o si quieren así, le hacemos 0.05. Ya sea que nosotros pongamos, en este caso, nosotros vamos a tener a unos amigos que se llaman alfa, ¿no? ¿Sí? Por el momento, ahorita alfa le vamos a decir como las veces que yo me quisiera equivocar, ¿no? Entonces, lo que yo les decía es que la distribución es, normal tiene la cualidad de estar centrada en su media, y en este caso, pues, está centrada en 0 porque es una distribución Z, y las medias de la distribución Z son 0. Entonces, aquí está mu, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pues esta forma de campana de Gauss lo que nos está diciendo es que buena parte de las observaciones se están concentrando a lo largo de esta media, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con la distribución Z, lo que nosotros decimos es que la distribución Z está centrada en 0, ¿no? Y y tiene una desviación estándar de 1. Si ustedes ven aquí en los parámetros, eso estamos diciendo. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de la regla empírica que decíamos, bueno, es que a tanto número de desviaciones estándar está cierta cantidad de datos, ¿no? Entonces, cuando yo digo 1.96, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que hay 1.96 desviaciones estándar del lado izquierdo y otra 1.96 desviaciones estándar del lado derecho, ¿no? Ahí está, este 1.96 está ahí. Y entonces, ¿qué me está diciendo ese 1.96? ¿No? Que yo puedo dividir este alfa en dos mitades, ¿no? Y aquí voy a tener, entonces, el 0.0025 de probabilidades que a mí me haya tocado una X barra que esté a más de 1.96 desviaciones o errores muestrales, ¿sí? Y acá tengo el otro punto 0.25, que estas son las chances de que a mí me haya tocado una X barra que esté a más de 1.96 desviaciones estándar del lado derecho, ¿sí? Entonces, las chances de que a mí me haya tocado una desviación estándar que estén en menos de, que esté dentro de 1.96, de menos 1.96 y 1.96, pues sería 0.95, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Entonces, de ahí sale el 1.96. Digamos que el margen de error es como ponernos de acuerdo en que las chances de que yo tenga o las probabilidades que yo esté en estas colitas es de 0.05, ¿no? Ya sea que esté muy, muy, muy por debajo o muy, muy por arriba, ¿no? O sea,
Acuérdense que pues nosotros tenemos solo una X barra de todas las X barras posibles. Entonces, el margen de error por eso dice, bueno, entonces, pues yo voy a tratar de controlar eso y entonces yo digo, yo lo que quiero es que yo voy a dar una estimación basado en que yo podría tener las chances de tener 1.96, que yo podría tener 95% de estar a 1.96 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos esa distancia, ¿no? Entonces, cuando yo pongo mi X barra, ¿no? Que digo, le voy a sumar y restar el margen de error, ¿no? Estoy tratando de cachar al parámetro mu, ¿no? Entonces, yo como me voy a ir moviendo, ¿no? Con esto, y ya le voy a poner una diapositiva que lo va a poner mejor, entonces yo voy a intentar cachar ese parámetro, ¿no? Y si yo tuviera todas las muestras posibles, déjenme ponerles acá, voy a pasar el de Google Sheets para ponerles este. Entonces, si ustedes, esta figurita, aquí está, todas las, lo que tenemos acá es la distribución muestral de X barra, ¿no? Y nosotros acá, todos estos puntitos son los valores de X barra. Lo que nosotros hicimos en clase es que nosotros también teníamos, por ejemplo, diferentes valores de X barras, ¿no? Y les podemos sumar y restar y esos brazos son iguales porque en el momento, por el momento nosotros ahorita estamos utilizando la idea de que vamos a multiplicar 1.96 por sigma que conocemos, o que entre la raíz de n, ¿no? Entonces, este bracito es 1.96 por sigma, por la raíz de n, y este otro bracito también es 1.96 por sigma entre la raíz de n. Hasta aquí negativo y aquí el positivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este margen de error, entonces estoy diciendo que por ahí está mu, pero mu está acá, ¿no? Entonces, digamos, acá están, hay 20 intervalos, ¿no? De confianza, le vamos a llamar, ¿no? Entonces, tenemos este intervalo de confianza. Ese margen de error lo que nos está dando es un 95% de confianza que yo pueda decir que de todos los intervalos, el 95% estaría cachando al parámetro, ¿no? Mientras que hay un 5%, que aquí se ve, aquí hay 20 intervalos de confianza y aquí hay un intervalo que no está cachando al parámetro, ¿no? Entonces, en el margen de error teníamos un valor específico que es 1.96. Ahora, ustedes me pueden decir, híjole, pero usted podría hacer el brazo más grande, ¿no? Para ver que esto sí cache a mu. Entonces, claro, pero para eso entonces yo tendría que cambiar mis valores de 1.96. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro, si esos tres no siguen siendo no. Es un repaso de cómo usar la calculadora para que ustedes vean también por qué estamos usando las distribuciones y ya ahorita no se preocupen que vamos a hacer un ejemplo.
Tengo por ahí uno. Acuérdense que pueden pedir la palabra, pueden escribirnos en los chats, pueden hacernos señales de humo. No, no es cierto. Voy a lanzar otra encuesta de quienes sí ya habían utilizado la distribución normal. Tenemos varios que no habían visto la distribución normal. Claro. Digamos que lo que hacen estas calculadoras es que nosotros podamos usar esa función horrible que vimos de la distribución normal en días pasados. Entonces, pues sí, hay cierto, a cada valor de X le corresponde un valor de probabilidad, ¿no? Al ser una distribución continua, por eso es que estamos viendo áreas, porque las probabilidades van a estar representadas como áreas debajo de una curva, ¿no? En el caso de ciertos valores de X, vamos a tener también valores asociados a ciertos valores de X, pero en realidad estamos utilizando intervalos, porque siempre vamos a decir por arriba, por abajo, en medio o en las colitas, ¿no? El outside son las colitas, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a pasar a cómo se haría esto en Google Sheets. Vamos a... estoy viendo aquí los chats, si alguien dice, quizás viéndolo también en otra plataforma y que ustedes puedan como controlar un poquito más, esto queda más claro. Déjenme poner mi acá. Recuerden que tenemos nuestra... Y les agregué una hojita donde tenemos los distintos valores de Z y ahí también van a tener las calculadoras. Entonces, ¿cuál es la función? Vamos a tener igual una distribución donde yo estoy dándole valores de Z. Si ustedes ven, aquí le puse hasta colores diferentes. Miren, este no me gusta tanto, le voy a cambiar el colorcito. Hoy sí ya se ve bien. Tenemos valores de Z, que está aquí en azul, digamos, aquí en azul es lo que ustedes alimentan, y aquí en este color como cian, va a ir el resultado. Entonces, a valores de Z, el valor de Z0 siempre nos va a dar la mitad, porque es justamente la probabilidad de estar justamente en la mitad, y lo podemos ver de acumulando de hacia derecha o izquierda y de izquierda hacia derecha. Digamos que acá lo que nosotros vamos a tener es una situación donde nosotros tenemos quizás menos flexibilidad que en las calculadoras que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque aquí solo vamos a poder acumular, y esto es algo que pasa no solo en Excel, sino también va a pasar en R, que nosotros lo que vamos a tener es que se puede acumular no más de izquierda a derecha, ¿no? Si ustedes ven acá, la fórmula dice que yo le tengo que dar un valor de Z, ¿no? Y si no, le tengo que dar un valor de la media y la desviación estándar, ¿no? Entonces, en este caso, entonces yo le estoy diciendo, a ver, dame el valor de probabilidad asociado a 0. Y entonces, en realidad, ¿qué me está dando el Google Sheets? Me está acumulando hacia la derecha, desde menos infinito hasta 0, a usted tiene el 50% de chances, ¿no? Digamos que estamos aquí, justamente acá, ¿no? ¿Sí? De aquí hasta acá.
ahí, ¿no? A la mitad. Entonces, acumula de izquierda a derecha. Yo acá les he dejado cómo podrían hacer para acumular de derecha a izquierda. Digo, sí, de izquierda hacia derecha, o sea, de acá hacia acá, sería esa segunda que está ahí. ¿Cuál sería ahí? Si ustedes ven, a 1, o sea, en realidad es la misma, pero le estoy quitando a 1 el valor de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esto es lo que me sobra, digamos que sería como el complemento, ¿no? Entonces acá les he dejado también estas funciones para que ustedes las puedan utilizar. Ya luego les pondré también la de la distribución T, que ahí quizás ahorita a ustedes les parece mucho más llamativa las otras calculadoras y obviamente porque ustedes tienen más controles, más visual, van viendo, pero cuando, por ejemplo, trabajemos con la distribución T, cuando trabajemos con la distribución chi cuadrado, va a ser un poco quizás más fácil esta. Entonces vamos a ir viendo las dos formas de usar la distribución. Digamos, esto es lo que si algunos, es lo mismo que ustedes hacían con las tablas, ¿no? Nomás que es un poco, yo siento que es un poco más fácil que con las tablas y además hay menos pierde ahí de estar buscando los valores, ¿no? Los valores de las tablas teníamos ciertos valores de Z, ¿no? Y teníamos ahí en medio un montón de numeritos que eran probabilidades. Entonces acá nosotros nomás que le estamos dando el valor específico de Z y nos da ciertas probabilidades. Entonces, esta es la primera parte. Acá es la situación contraria. Yo tengo valores de probabilidad y, y aquí tengo valores de Z, ¿no? Entonces, le voy a cambiar también aquí el color para que se vea más bonito. Y acá entonces ustedes alimentarían esto con probabilidades y nos darían valores de Z, ¿no? Entonces, acá la función se llama distribución normal estándar inversa, porque acuérdense que le estamos dando valores de lo que está aquí abajo en nuestra probabilidad y nos está dando esas le estamos dando áreas y nos está dando valores de Z o de X de nuestra función, ¿no? Entonces, por eso se llama inversa, ¿no? Porque es cuando le damos como la vuelta, ¿no? Y entonces acá igual tenemos la situación donde cómo va a acumular la probabilidad de manera como prediseñada la hoja de cálculo. Si yo lo alimento con una probabilidad, la hoja de cálculo va a asumir que es la cola que está de izquierda a derecha, ¿sí? Que está acumulando hacia la derecha, ¿no? Digamos esta colita de acá, como esta que tuviéramos acá, ¿no? Esa sería la que la que nos está dando, ¿no? La acumulada hacia ahí. Acá yo les pongo cómo se podría hacer para poner las dos colas, que simplemente, si ustedes ven de nuevo, lo que yo estoy haciendo es acá, como son dos colas, divido ese valor de probabilidad entre dos y entonces la colita que está de izquierda a derecha la saco igual que la de arriba, nomás dividiéndola entre dos, y la colita de derecha a izquierda, que sería como esta rojita que está acá, lo tendría que sacar realmente como decirle, bueno, en realidad lo que yo aquí le estoy dando es el pedacito blanco en lugar del rojo, pero yo sé que si me da el blanco, me va a dar este valor y entonces eso justamente es lo que quiero porque es este valor para acá, ¿sí? Entonces por eso está ahí, ¿no? Y ahí ya tendría las dos colas. Y de nuevo, si yo le digo, acumúlame de allá para acá, entonces lo que hago es poner el valor negativo, ¿no? Entonces voy a lanzar una encuesta para ver si esto hoy quedó más claro. Si ven, es lo mismo, nos dan los mismos valores, nomás aquí vamos a tener más, digamos, más decimales, pero también lo que vamos a tener es un poquito más de control y a lo mejor ustedes, pues ahí pueden usar cualquiera de las dos calculadoras que les guste.
¿Por qué? Porque ya vamos a ir moviendo ese 1.96. El margen de error tiene el 1.96, pero es eso, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer nosotros y qué implica que movamos esos bracitos de nuestras X barras, ¿no? Por ahí tengo un no. Y me faltan 3 votos y tengo un no. Entonces, nosotros, no sé, denme señales de vida. Si lo que no entienden es el Excel o el concepto de probabilidad eh, o la normal o algo, ¿no? Entonces, aquí están las dos funciones que vamos a usar, ¿no? En Excel es muy parecido también. Para los que trabajan en Excel también hay funciones que nos permiten calcular las probabilidades, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque a lo mejor ustedes dicen, ¿no? Quiero, pues quiero tener más confianza, ¿no? De decir, o sea, ese 1.96, o sea, muy bien como unidad para hacer sus estimaciones puntuales y ponerles una medida de confiabilidad, está muy bien, pero yo quiero moverme de ahí, ¿no? O sea, yo quisiera, pues, tener como más, o sea, pues yo no quisiera solo equivocarme el 5% de las veces, sino quisiera hacer estos brazos más largos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, si yo hago los bracitos más largos, pues tengo más chance, pero miren lo que le ha pasado a mi estimación, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo mi X barra, ¿no? Y si bien hoy estoy cachando el parámetro, los valores que yo estoy dando, o sea, aquí va a haber un valor, y aquí va a haber otro valor y la distancia de esos valores va a ser bien grande. Entonces, es una cuestión que nos pasa siempre en las estimaciones, porque yo hoy voy a decir, bueno, X barra va a ser igual a más o menos un valor de Z, que hoy el valor de Z ya no va a estar fijado en 1.96, sino que va a estar por... Ay, ¿sí? Entonces, ese valor ya va a moverse, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tener es que en lugar de decir, bueno, los estudiantes tienen alturas, las y los estudiantes tienen alturas entre 161 y 171, ¿no? Supongamos que nosotros a un nivel de 1.96 tenemos un intervalo de confianza de 10, o sea, cuyo ancho es 10 centímetros. Cuando yo tengo más confianza, a lo mejor lo quiero hacer al 99, entonces eso se va a ir ampliando, ¿no? Porque el valor de Z va a ir aumentando, ¿sí? ¿Cómo yo voy a ver ese valor de Z que va aumentando? Si ustedes, por ejemplo, acá yo quisiera, bueno, miren, voy a poner este de en medio y le voy a poner acá teníamos el 95%, punto 95, ¿no? Aquí está el 95% central. Entonces, si yo quiero ampliar eso y quizás ponerle 99, por ejemplo, ya no voy a usar el 1.96, sino que voy a usar el 2.57. Ese valor es más grande. Y eso lo voy a multiplicar por el mismo error muestral que yo tenía y o error estándar. Y entonces voy a tener
que voy a tener que sumar y restar pues un valor más grande, y eso a mí me va a ampliar. Entonces, cuando nosotros movemos la confiabilidad de nuestro intervalo de confianza, si ampliamos el intervalo de confianza, pues vamos perdiendo precisión, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? A veces es pues es una decisión, a veces del investigador, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tipo de precisión yo voy a utilizar? Porque, pues, imagínense, yo les puedo decir, no, con el 99% de confianza, los estudiantes de esta clase se sacan entre 0 y 10. No, bueno, pues poco informativo, ¿no? Entonces, en cambio, si les digo, bueno, con el 95% de confianza, los estudiantes se sacan entre 7 y 9, ¿no? Dicen, bueno. Entonces, es una cuestión a veces de decisión metodológica, decidir también estos niveles de confiabilidad. Por lo general, el más común, así como en el margen de error, es el 95%. Si a ustedes no les dicen nada, no les dicen nada en el ejercicio ni nada, pues ustedes lo que van a tener que asumir es justamente ese 95% de confianza, ¿sí? Si en algún momento se les dice exactamente cuál es, pues entonces ustedes lo calculan. Cuando ustedes ya estén haciendo sus estimaciones como niños grandes y niñas grandes y niñas y investigadores académicos que ya se muevan, ustedes van a tener que decidir, ¿no? ¿Cuáles son los valores entre los cuales podemos decidir? Digamos, 95 es el más querido por todos, pero podemos movernos. Podemos movernos hacia arriba y va a estar mejor porque vamos a decir las cosas con más confianza. Si decimos con el 99% de confianza, parece que es algo mejor que con el 95% de confianza, sin duda. Y podemos movernos un poquito hacia abajo, pero no por debajo del 90%. Nadie usa intervalos de confianza menores al 90%. Entonces acá, por ejemplo, ahí sería el 90%, hay 5% en cada colita, ¿no? Si yo tengo el 98%, podríamos poner una cosa así raro, entonces se va a ir dividiendo justamente el intervalo de confianza en esos lados. A ver. Adriana nos pregunta, ¿podría decirse que a mayor confiabilidad, menor precisión? Sí, así es, ¿no? Sí. Justamente eso nos dice la fórmula. Entonces, bien, quiero ver. No, yo me trabo. Esta era la que quería. Entonces, justamente es eso, ¿no? Porque si ustedes ven Z, si Z va aumentando, pues ese brazo va a ir aumentando. ¿Qué otras cosas podrían modificar ese valor que vamos a sumar o restar? Pues bueno, miren, también podría ser el valor de n, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tuvieran chance de decir, bueno, sobre todo después, más adelantito, vamos a ver cómo calcular ese valor de n. A veces nosotros podemos estimar esos valores de n. A lo mejor ustedes están diseñando su propia encuesta, entonces ustedes pueden, a veces podrían en algunas situaciones tener la potestad acerca del valor de n. Si ustedes ven, si aumentáramos el tamaño de la muestra, estos intervalos, y se mantienen todos los demás elementos constantes, tanto z como sigma, si aumentamos n, entonces es esto, ¿no? Más gente llegó a la fiesta y les tocó un pedacito de pastel más chiquito, ¿no? Porque aquí está dividiendo, ¿no? Entonces, entonces este valor disminuye, el error estándar disminuye, y si yo multiplico este z por un error estándar más chiquito, pues los bracitos se van a ir haciendo más chiquitos y entonces yo podría tener más precisión. Entonces, si ustedes comparan estimaciones de la misma cosa y hay muestras
de diferente tamaño, es muy probable que la que tenga la muestra más grande pues sea un poco más precisa, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, los intervalos de confianza que INEGI nos da sobre ciertas variables, porque INEGI hace estas muestras súper grandes, a veces pues, o sea, son súper chiquitos esos intervalos de confianza porque tenemos muestras muy grandes, ¿no? Y lo pueden decir con mucha confiabilidad, ¿no? ¿Y qué es otro elemento que puede afectar en nuestro intervalo de confianza? También el valor de sigma, que esto está asociado con las varianzas, ustedes las podrían interpretar también como heterogeneidades, ¿no? Entonces, si nosotros estamos estudiando una población sumamente heterogénea, ¿no? Es probable que el error estándar sea grande, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos el error estándar grande, ¿no? Pues sí, nos va a costar tener bracitos chiquitos, ¿no? Ahí entonces ustedes, por ejemplo, ¿qué variables son súper heterogéneas? Por ejemplo, los ingresos, ¿no? Los ingresos en México son súper heterogéneos y entonces sí es bien difícil que nosotros tengamos intervalos chiquitos, a menos que tengamos muestras súper grandes, ¿no? Entonces, ahí va a depender, ¿no? Entonces, también, digamos, todo eso va a estar afectando el tamaño de nuestro intervalo. Digamos, hay una cuestión, hay dos elementos que nosotros podríamos modificar como investigadores. El valor de la confiabilidad y el tamaño de la muestra. Esta no, porque es idiosincrática de la población que estamos estudiando. Y Adriana nos pregunta que qué es más preferible, la precisión o la confianza. Y ahí es una decisión que ustedes piensan que acá estamos ante cosas que son completamente duras, ¿no? Es una decisión que tenemos que tomar como investigadores, ¿no? Eso sí, la confianza, como yo les digo, nunca que sea menor de 90. Entonces, a veces, cuando tenemos esa situación que tenemos poblaciones muy heterogéneas y no tenemos muestras tan grandes, entonces, bueno, muchas veces ustedes van a ver que lo que se publican son los intervalos del 90% justamente por eso, para darle un poquito más de precisión, ¿no? Porque si no, pues no estamos comunicando, si damos como intervalos súper amplios, pues no estamos diciendo pues demasiado, ¿no? Como ese ejemplo de con el 99, yo con mucha confianza, el 99.9% de confianza, puedo decir que los estudiantes se sacan entre 0 y 10. Y me van a decir, pero tuvo que hacer una encuesta para decirme eso. Pues no, entonces así es como lo vamos a hacer. Entonces es una decisión metodológica en muchas ocasiones, ¿sí? Con ciertas características de la propia comunidad de científicos y científicas que tiene que ver con con que no puede ser más menos del 90, ¿no? Digamos, yo no he visto intervalos de confianza menores al 90%, e incluso los del 90 se ven poco, ¿no? Del 95 para arriba es lo más normal, ¿no? Justamente este sería tu indicador de la precisión de tus resultados. Esto que sumas y restas es el indicador de la precisión de tus resultados, ¿sí? Ustedes van a ver que en muchas ocasiones, cuando ustedes estén leyendo papers de aquí en adelante, que aquí en adelante, o sea, yo al menos lo que espero es que ustedes lean más papers cuantitativos sin asustarse. Entonces van a decir, bueno, a veces van a poner los intervalos y van a decir que ese intervalo tiene el 95% de confianza. Entonces ustedes ya se lo van a visualizar, ¿no? Entonces, justamente esto es la medida de confiabilidad de nuestros resultados, porque es algo dentro de lo que yo me puedo mover, ¿no? Si esto es muy grande, pues lo vamos a poder decir. Otra, o no sé si te refieres a hasta dónde yo puedo estimar, ¿no? En muchas ocasiones, si ustedes revisan, y si quieren ahorita después del receso les pongo, por ejemplo, los tabulados de INEGI, hay una cosa que se llama coeficiente de variación, que ustedes
me imagino que si llevaron estadística 1 tal vez lo vieron, que era una medida de variabilidad. A veces cuando las poblaciones son muy variables, necesitamos muestras muy grandes o un diseño muy específico, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación nos dice si qué tanto varía esta población, ¿no? En nuestra muestra. Y si eso varía demasiado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos coeficientes de variación mayores al 15%, no vamos a poder hacer estimaciones. Probablemente si hacemos estimaciones van a dar unos intervalos así súper grandes, porque son poblaciones muy chiquitas. Si yo tengo una muestra y agarro a 5 personas, yo no sé si esas 5 personas son representativas de la población. A lo mejor, pues, o sea, muchas de las cosas que yo pueda estar entrevistando de ellas son idiosincráticas de ellas como personas y que yo puedo realmente solo estar dando cuenta del azar, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, son tan poquitas que no sé, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahorita les busco en el receso un tabulado de INEGI donde ustedes van a ver que se hacen las precisiones y van a estar con diferentes colores y te van a decir, o sea, esto lo pongo, pero no lo uses, ¿no? Esa es como una medida, Adriana. Entonces, si quieren, nos tomamos un recesito de 10 minutos, levántense, vayan por café si lo necesitan y vamos a hacer un ejemplo. Le puedo enseñar esto de INEGI cuando vengamos y vamos a hacer un ejemplo ya más práctico de intervalos de confianza para que ustedes lo vean. Entonces, digamos, no es que sea representativo, sino que tenemos menos variabilidad, Rachel, tendría que ser menor del 15%. INEGI a veces maneja 20 y 30, tiene como dos tipos de variabilidad. ¿Sí, Diana? Es que, bueno, alguna vez, yo tengo una duda más bien sobre las encuestas, Uh-huh. porque alguna vez escuché a un profesor que él decía que, por ejemplo, para hacer, no sé, algún estudio de medición sobre la Ciudad de México, una cantidad como válida o necesaria de encuestantes o de personas encuestadas Uh-huh. era aproximadamente de 5,000 personas. Em, pero yo quería preguntarle a usted si eso es cierto o puede ser cierto y cuáles son los parámetros para saber que ese es el rango de personas que deben encuestarse. Porque, por ejemplo, como lo dije, él decía que para la Ciudad de México, pues mínimo tenían que ser 5,000 personas, pero pues entonces evidentemente varía respecto a cada población. Sí, sí varía dentro de cada población. Mira, si ahorita lo ves esto de acá, tú podrías despejar este valor, que es lo que me estás diciendo. ¿Cómo calculo n? ¿No? Ujú. Entonces, yo puedo despejar n. Y si tú te fijas, entonces al despejar n, vas a ver que este valor de n va a depender de esto y de la distancia que yo me quiera justamente de ese ancho del intervalo que yo quiera tener con respecto a mi estimación, ¿no? Entonces, depende de la precisión con la que yo quiero dar los datos, depende del nivel de confianza con el que yo quiero decir eso, y va a depender, una de las cosas que quizás es más difícil saber, de la variabilidad de la población que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces, a veces vamos a tener algunos elementos que nos permiten, digamos, establecer ese valor de sigma si no conocemos el sigma de la población, porque muchas veces, obviamente, o sea, si queremos estudiar la población, a veces no sabemos justamente su variabilidad. Entonces, ya sea porque hay algún estudio anterior o algún escenario de máxima varianza que podamos utilizar, entonces hacemos como hipótesis acerca de ese valor de sigma, ¿no? Y a partir de eso, entonces nosotros podemos o alguna otra variable que nosotros pensemos que puede estar relacionada, y entonces a partir de eso nosotros podemos calcular N.
Y definitivamente, pues eso va a ir cambiando, ¿no? También, si conocemos el tamaño de la población, podemos hacer ajustes, pero yo no podría darte un valor específico para cualquier encuesta que se haga en la Ciudad de México de cualquier cosa. Yo tendría que preguntarme qué es lo que se está haciendo, porque cuando veamos justamente el tamaño de la muestra, pues hay cierto tamaño de la muestra que nos va a servir para hablar de promedios. Si yo ya quiero hablar de diferencias de promedios, voy a tener que usar otra fórmula. Si yo quiero usar, si yo lo que quiero hacer es estimar una proporción, voy a usar otra fórmula. Si yo lo que quiero hacer es un modelo estadístico, se usa de otra forma, ¿no? Entonces, esas son como o sea, la fórmula va cambiando de acuerdo a lo que tú quieres estudiar, ¿no? Ok. Entonces, no es un solo valor. A lo mejor, pues él en su experiencia, pues la gente que hace muestreo, pues sí, se la sabe muy bien y sabe como, y más o menos así, pero yo así de bote pronto no te sabría dar un número específico. Yo pues tendría que hacer algún cálculo. No, me parece más lógica su respuesta. Muchas gracias. Sí. Pero 5,000 es un número grande, digamos, de encuesta. Listo, entonces, si quieren, nos tomamos 10 minutitos para que se estiren antes de empezar a hacer un ejemplito práctico y en lo que le busco en INEGI el tabulado para contestarle a Adriana, ¿sí? Gracias. Listo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, primero quiero mostrarles un tabulado de INEGI. Este es de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos. Les puedo poner de dónde se puede sacar justamente. Quiero ver si se puede guardar el vínculo. Ahí está. Entonces, eso que estamos viendo es ese Excel, que es un Excel muy grande, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en algunos, este es el cuadro, porque como es una encuesta tan grande, me costó encontrar un cuadro que tuviera esa situación. Este es el cuadro 4.2, que es un tabulado de transporte, de tipos de gastos, ¿no? Entonces, en esta encuesta se pregunta y nos ponen las cosas según deciles de hogares y nos van poniendo los tipos de gastos. Entonces, si ustedes se fijan, ya cuando llegamos a niveles de gastos muy específicos y que no son tan grandes, por ejemplo, aquí atención hospitalaria, está cuántos hogares lo hicieron y cuánto gastaron. Entonces, se fijan, hay unos como naranjitas y amarillos. Si ustedes se van hacia abajo en cualquier tabulado de INEGI, casi siempre viene con esta leyenda. Dice, las estimaciones que aparecen en este cuadro están coloreados de acuerdo con su nivel de precisión, en alta, moderada y baja, tomando como referencia el coeficiente de variación, porcentaje. Una precisión baja requiere un uso cauteloso de la estimación en el que se le analicen las causas de la alta variabilidad y se consideren otros indicadores de precisión y confiabilidad, como el intervalo de confianza. O sea, hoy ustedes ya entienden de qué va esto, ¿no? Entonces, y acá dice niveles de precisión, voy a ver si hago esto un poquito más grande para que se vea mejor. Entonces nos dice que alta está en un rango de coeficiente de variación entre 0 y 15%, moderada en el rango de 15 a 30 y baja de 30 en adelante. Entonces esa rojita pues sí es altamente y pues tendríamos que revisar cómo estarían los intervalos de confianza. Ellos en general al poner estos cuadros no ponen todos los intervalos, sino que ponen como esas estimaciones, pero uno sabe que, bueno, no varían tanto, ¿no? Y que probablemente los intervalos no sean tan tremendos, ¿no? Pero nos dicen, en todos menos en estos, ¿no? Entonces, obviamente a lo mejor, pues sí, si yo quisiera estimar cuánto gasta una familia por atención hospitalaria, pues este gasto, pues como no le pasa a todas las personas, ¿no? No todas las personas van a los hospitales, entonces tenemos menos
hogares y por eso, pues sí, no sabemos, ¿no? Entonces esto que es este número que es bastante alto, entonces tendríamos que revisarlo con más detenimiento y quizás ver si ese intervalo de confianza no es una cosa que nos diga, bueno, está entre 25,000 pesos y 1,000,000, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que pasa, ¿no? A veces cuando estamos estudiando en las encuestas cosas como muy específicas que le pasan a poblaciones muy chiquitas, a veces pues sí, probablemente no sean los mejores instrumentos y ustedes no se dejen guiar porque revisan el cuestionario y ven que está la pregunta. A veces eso nos llena de esperanza y decimos, ay, sí, aquí en esta encuesta preguntaron esto, pero bueno, luego vamos y hacemos las estimaciones y decimos, no, no se puede usar, ¿no? Eso pasa y siempre revisen los tabulados de INEGI porque si ellos presentan, normalmente si hay una pregunta, si hay algo, se presenta en tabulados y ustedes pueden ya revisar primero esto y si dicen, bueno, si ya apareció aquí en rojito y a veces además ustedes quieren ver este gasto según no sé, según otras cosas, entonces dicen, no, bueno, no se puede hacer ese nivel de desagregación. Aquí está bastante desagregado porque están por deciles, ¿no? Por deciles de ingreso, ¿no? Entonces, probablemente si ustedes ven el total, no aparece en rojito, ¿no? El total no aparece en rojito, sino solamente los que están en los deciles, ¿no? ¿Sí? Bien. Me voy a mi presentación, que tengo un ejemplito. Entonces, bueno, en la clase pasada nosotros dijimos, bueno, habían unas condiciones simples de la inferencia, ¿no? Que no cumplíamos, ¿no? Rara vez nosotros vamos a conocer los valores de sigma, ¿no? Es una situación que si estamos estudiando algo, ¿no? Pues si queremos saber la media de alguna población, pues ¿cómo vamos a saber la sigma, ¿no? Entonces es una situación como complicada, ¿no? Bueno, dentro de las condiciones reales de la inferencia, nosotros vamos a querer que los datos provengan siempre de un muestreo aleatorio. Eso se sigue manteniendo y sigue teniendo las mismas razones que ya habíamos estudiado acerca del sesgo y acerca de poder utilizar las distribuciones de probabilidad. ¿Cuáles formas tiene la distribución de la población, ¿no? Justamente por el teorema del límite central, nosotros a veces podemos tener poblaciones que de origen o no sepamos cómo se ven, o realmente no sean normales, pero si nosotros tenemos muestras grandes, vamos a poder decir, bueno, yo no sé cómo se ve la población de origen, pero, ¿no? Pero por el teorema del límite central, yo sé que esta X barra se va a comportar como una normal porque es lo que vimos y lo que ustedes pueden revisar justamente con ¿cómo se llama? Con el videíto de los conejitos y dragones, ¿no? Que están ya en el sitio de nuestra materia, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando nosotros, pero ¿qué vamos a hacer con nuestra amiga sigma, ¿no? Bueno, esa distancia entre una estimación y el verdadero valor del parámetro es lo que nosotros llamamos error de estimación y muchas veces eso también lo consideramos la bondad de un estimador, ¿no? Esto lo pongo entre comillas, entre bondad, porque lo van a encontrar en los libros de estadística como bondad, pero creo que es una cosa que queda medio perdida en traducción, porque en inglés se llama goodness, ¿no? Entonces, o sea, como que el goodness no es lo mismo que bondad, ¿no? O sí, como que, porque bondad, así como lo usamos en español, sería como kindness, pero bueno, entonces lo van a encontrar como la bondad de ajuste, ¿no? Y porque proviene de este inglés del goodness, o sea, goodness of fit, entonces que sí le queda, ¿no? Más bien es como, me pruebo la ropa y me queda, o sea, me queda bien, ¿no? Pero me queda bien porque me queda, ¿no? Es de mi talla, ¿no?
Si las muestras son grandes, por el teorema del límite central, nosotros vamos a saber que esas X barra, que esas proporciones esas proporciones gorrito van a ser estimadores que serán insesgados y tendrán distribuciones normales, ¿no? Eso lo sabemos por el teorema del límite central maravilloso que nos ayuda a hacer eso, ¿no? Entonces, el margen de error ya habíamos visto que era el 1.96, ¿no? Y ¿qué vamos a hacer nosotros entonces cuando no conocemos sigma? Sigma no la conocemos, entonces aquí sí vamos a necesitar que las muestras sean grandes. Entonces, cuando nosotros tenemos muestras grandes, vamos a poder estimar, aproximar, vamos a poder hacer la aproximación de que S puede dar cuenta de sigma, ¿no? Entonces, solamente, pero esto va a estar atado a esto, ¿sí? Vamos a estar completamente atados, ¿no? Y esto ya es una condición mucho más real, ¿no? O sea, obviamente yo no conozco la población, entonces no voy a conocer su variabilidad, ¿no? Si yo quiero estimar su media, pues será raro que yo quiera estimar la media cuando conozco no conozco su variabilidad, ¿no? Y entonces esto quedaría así. También vamos a poder utilizar, ya cuando nosotros tenemos muestras grandes también, con las muestras grandes también vamos a poder decir, bueno, acuérdense que nosotros para las proporciones de éxito hacemos el total de éxitos entre n y entonces, si ustedes se acordaban, la sigma de la distribución binomial para cuando hacíamos este arreglo era la raíz de P por Q. Entonces, igual, como no tenemos P, no tenemos la probabilidad de éxito, tampoco vamos a tener Q, y menos vamos a tener el producto de esta. Entonces, vamos a usar que para P, entonces vamos a poder usar los gorritos aquí, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar, ¿no? En el caso de los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, sí vamos a poder, aquí se me fue el alfa, vamos a poder utilizar diferentes valores de alfa, ¿no? Entonces, vamos a ir moviendo los diferentes valores de alfa. Pero me voy muy rápido. Me quedo ahí un ratito en lo que anotan. Y ya luego les pongo los diferentes valores de alfa y vamos a hacer un ejemplito rápidamente antes de que les pasen lista porque queremos ver que verificar que todos revisen según ya pasó altas y bajas, entonces por si no se vea reflejado algún cambio, algo que ustedes querían hacer, pues lo chequemos. Entonces, si ustedes se fijan, la mayor diferencia cuando nosotros estamos haciendo estimaciones de mu y de p, si ustedes se fijan, el estimador, lo que consideramos como estimador, pues es el estimador, ¿no? Para mu es x barra, para la probabilidad de éxito es p gorrito. Y más o menos, o sea, vemos que eso se mantiene, y lo que tenemos es que lo que cambia es cómo se calcula el error estándar, ¿no? Entonces eso va a ir cambiando en nuestras estimaciones a lo largo de todas las estimaciones que vamos a ir haciendo. Ahí está.
Bien, entonces, si podemos cambiar el intervalo de confianza, entonces lo que vamos a ir haciendo es que voy a decir, yo voy a tener cierto nivel de intervalo de confianza, 1 menos alfa por ciento, ¿no? Por el alfa es lo que se va a dividir acá, entonces si yo tengo un intervalo de confianza del 99%, el alfa del 1% se va a dividir entre estas colitas, ¿no? Y entonces eso se va a, si yo divido alfa medios, ¿no? Es 0.005, entonces tendríamos el valor de 2.57, que se acuerdan que lo sacamos anteriormente, ¿no? Entonces eso es lo que va a cambiar cuando nosotros tenemos intervalos de confianza, ¿sí? Y lo vamos a escribir más en formas de intervalos, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a tener. Y lo que vamos a tener es un intervalo que va a estar entre A y B, entre ciertos números, que nos va a decir los valores donde es bastante seguro, donde hay alta probabilidad de que pase el parámetro que estamos estimando, ¿no? Miren, aquí se me repitió esto, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿no? Digamos, nosotros, y por la grafiquita esa que vimos al inicio de la clase, si obtenemos un número elevado, infinito de muestras aleatorias y calculamos para cada una de ellas el correspondiente intervalo de confianza para el valor del parámetro, ¿no? Entonces, nosotros diríamos que el 100 por 1 menos alfa porcentaje de estos intervalos contendrán el verdadero valor del parámetro, que era eso que decíamos que cachaba, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como la interpretación formal de un intervalo de confianza, que nunca la van a encontrar en un libro o en un texto que esté dando resultados, ¿no? O sea, esto es como el concepto matemático, ¿no? En la práctica, porque pues, o sea, imagínense ustedes se encuentran en un paper o que INEGI dijera, de todos los intervalos de confianza posibles, o sea, la gente sale corriendo, ¿no? Porque imagínense cuántos nosotros llevamos, cuántas clases hablando de las distribuciones muestrales y aún así parece una cosa nebulosa seguramente todavía porque, híjole, yo me tardé como 3 años de mi vida, ¿no? En decir, ay, sí, las distribuciones muestrales son bien chidas, ¿no? Entonces, pues no vamos a escribir así en la práctica, ¿no? Vamos a asustar a todo el mundo, ¿no? Entonces, en la práctica, como solo tenemos una muestra aleatoria, solo obtenemos un intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo le voy a decir a la gente? Imagínense todos esos otros intervalos de confianza. No, entonces, nosotros para interpretar, digamos, cuando nosotros querramos escribir sobre los intervalos de confianza, vamos a decir simplemente y así, no, eso sí, lo que vamos a tratar de evitar es que cuando nosotros hacemos esta forma formal, digamos, sí vamos a hablar de probabilidades. Pero cuando nosotros solo estemos interpretando un intervalo de confianza, no vamos a usar probabilidades, sino solo vamos a usar la palabra confianza, ¿sí? Porque la probabilidad, nosotros tendríamos que hacer referencia a todos los intervalos de confianza. Entonces, simplemente vamos a decir, miren, con una confianza del tanto por ciento, del 95, del 99, yo sé que los valores del parámetro están entre A y B. Así de fácil vamos a interpretar los intervalos de confianza, ¿sí? O sea, siempre empezando con una confianza del tanto por ciento o el intervalo del parámetro, de la media de la población, de la proporción de la población, con una confianza del tanto por ciento está entre A y B, ¿no? Entonces, nosotros conocemos este concepto, pero a la hora de nosotros dar los resultados, no vamos a usar este concepto porque vamos a confundir muchísimo a la gente, pero digamos, la verdadera interpretación tiene que ver con esta grafiquita que vimos nosotros acá, ¿no? Que decíamos, bueno, con tantos niveles y tantas cosas, nosotros vamos a estar entre esto, ¿no? Pero si yo le digo esto a la gente, pues sí, imagínense que llevamos, ya esta es nuestra 4ª clase, y más o menos llevamos 3 clases de esas 4 hablando de las distribuciones muestrales y comprender este concepto de todas las muestras posibles y todo esto. Entonces, pues en ningún paper van a ver, en ningún artículo, perdón, van a ver algo así, ¿no? Yo creo que no me alcanza el tiempo para hacer el ejemplo, lo vamos a hacer en la siguiente clase.
Y entonces, el siguiente viernes empezaríamos con un pequeño tallercito de R, ¿sí? Para que vayan preparándose mental y anímicamente, ¿no? Entonces, en este último pedacito voy a parar la grabación para que les pasen bien la lista y no queden todos sus nombres en el internet. Y, y que revisemos bien esto de la inscripción. Pero antes voy a lanzar mi última encuesta de si quedó claro esto del intervalo de confianza y si hay alguna duda antes de irnos a esa parte. O sea, hola, ¿puedo hablar? ¿Sí? Entonces podría decirse que el intervalo de confianza es ese porcentaje que nos dice eh, qué tan, o sea, como que mide el, ¿cómo decirlo? Mm, como es la parte de de las colitas, qué tanto se alejan de la media o algo así. Digamos que las colitas serían el alfa, o sea, digamos lo que no estás cachando, ¿no? Y el intervalo es lo que sí, lo que está en medio, ¿no? Si ves acá, a ver. Ay, no. Acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, el intervalo de confianza al 95% está sombreadito en medio, ¿no? Y tus colitas son tus alfas. Alfa medios aquí y alfa medios acá. Esto no lo estás cachando, ¿no? Estas colitas es lo que no estás cachando. Y la confianza sí es lo que sí estás cachando. Entonces, uno más o menos lo que interpreta es que con un 95% de confianza, pues es bien seguro que los valores estén entre A y B, ¿no? Pero, o sea, yo estoy diciendo, tengo el 95% confianza, o sea, hay 5% del que yo no tengo confianza y no doy parte, ¿no? Porque, pues porque no se puede, ¿no? Entonces, entonces, claro, eso es, digamos, un poquito por si en algún momento nosotros tuviéramos una X barra, bueno, tengamos la muy mala suerte, entre más alejado esté, es menos probable, porque justamente la distribución normal nos dice que casi todo está ahí centrado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues, yo doy cuenta del 95% de las ocasiones, ¿no? Es más o menos eso. No sé si con eso te quedó claro, Rachel. Sí, ya mucho más claro. Entonces podría resumirse en que el intervalo de confianza es lo que conocemos. Sí, más o Ok, menos. más o menos. Ok, gracias. Como no, igual no sabemos todas las otras X barras, pero sí, ajá. Ok, Digamos como de lo que podemos dar cuenta en ese intervalo, ¿no? Pero bien. sí. Adriana, ¿tenías Sí, levantada la mano? Sí. sí. En todas las encuestas y esas cosas como la ENIG, solo muestran un resultado, o sea, no te dicen el parámetro del intervalo de la confianza que usan. Y Sí. bueno, son como dos dudas las que tengo. ¿Dónde puedo yo consultar a qué porcentaje de confianza están haciendo su encuesta? Y em, qué valor usan, o sea, hacen como el promedio del intervalo o cuál es el resultado. En este caso, en los tabulados que mostré, están mostrando, por ejemplo, las estimaciones puntuales, nada más. O sea, haz de cuenta tus X barras, ¿no? Ahí está. Ellos, pero sí hay algunas otras encuestas y algunos otros tabulados que sí incluyen intervalos de confianza. Incluso a veces lo señalan. Déjame ver si encuentro acá. Por ejemplo, en la ENOE, sí, creo que por acá, ahí ves, acá hay pruebas de significancia estadística. Cuando ustedes oigan significancia estadística es que están
Entonces, si ustedes ven acá, ahí sí van a encontrar esta información. Pero no está cargando. Pero sí, pero casi siempre nosotros utilizamos los intervalos de confianza, ¿no? No sé por qué no se quiso cargar este. Entonces, acá sí van a encontrar ustedes pruebas de significancia estadística, ¿no? Creo que incluso acá en algunos indicadores estratégicos también, no sé, ahorita quizás se trabó el sitio del INEGI, pero sí vienen, depende como del tipo de tabulado, que a veces pongan eso. Y hay diferentes equipos que hacen las encuestas, entonces, si bien son bastante consistentes, INEGI en la manera de presentarse, hay pequeños cambios de encuesta a encuesta porque las hacen, al final hay diferentes equipos y cada quien tiene su personalidad. En la ENADID también, la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, ahí también, creo que mi internet o la página del INEGI se me trabó, pero hay algunos tabulados, por ejemplo, en el de la ENADID viene la estimación puntual, luego viene, si no me equivoco, creo que viene el intervalo de confianza abajo. Entonces, como que depende de la encuesta, ¿no? Y de cada encuesta, lo que tú puedes revisar para saber cómo y hasta dónde, es que, por ejemplo, si tú ves acá, si yo leo en la de la NIC, ay, bueno, aquí se trabó, pero voy a tener que decir la de la ENOE. En esta parte de acá nos va a decir, acá en cobertura geográfica, nos dice que, por ejemplo, la ENOE es nacional urbano y el desglose, hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Sí? Y acá el diseño estadístico nos va a decir el tipo de muestreo, que si ustedes ven, siempre es multietápico, estratificado, ya llegaremos a eso también, cuando veamos los tipos de muestreo y selección de la muestra. Y entonces, si ustedes ven acá, el tamaño de la muestra trimestral de la encuesta es de poco más de 126,000 viviendas, ¿no? Y ahí en esas viviendas hay otro montón de personas, ¿no? Y así, aquí, entonces siempre hay que revisar como el sitio y ustedes van a ver ahí, miren, aquí dice que ya se me bajó. Quiero mostrarles el de la ENOE. Miren, este es uno del ENOE que bajé. Y entonces, si ustedes ven, en este caso aquí nos van poniendo los coeficientes de variación, el error estándar y los intervalos de confianza, ¿sí? En estos de pruebas de significancia estadística de los indicadores estratégicos. Y ustedes ven igual aquí hay amarillitos y anaranjados, ¿no? Entonces esos, pues, no se pueden hablar demasiado de ellos. Entonces acá, por ejemplo, ¿cuánta población ocupada de 15 años y más había? Entonces nos dan el intervalo de confianza, límite inferior, límite superior, y entonces pues yo ahí digo, bueno, había entre 15.782.000 y 16.422 millones. Si ustedes ven, es un intervalo de confianza bastante chiquito, ¿no? O sea, sí me da la idea a mí de que anda por 16 millones la población ocupada. Yo aquí estoy con el área metropolitana de la Ciudad de México. O sea que, ¿cuántas personas trabajan en el área metropolitana de la Ciudad de México? 16 millones por ahí, ¿no? O sea, sí es bastante así. Entonces, estos, si ustedes bajan los tabulados de INEGI, de la ENOE, vienen de esta manera. Entonces, dependerá de la encuesta también cómo los presentan. Y en todos siempre puedes revisar como la parte de ahí, o si no, si quieres como información mucho más específica, acá en metodología, todas las encuestas van a tener, todas, o sea, si te fijas, por ejemplo, la ENIC, siempre hay una parte metodológica, una nota técnica, y acá viene el diseño muestral, ¿no?
Y en el diseño muestral, ahí te van a explicar cómo se seleccionó la muestra, que ahorita va a parecer un poco árido, ¿no? Porque sí, porque y van a encontrar. Pero por aquí va a venir una fórmula de cómo se seleccionó el tamaño de la muestra, que de algunas cosas ustedes ya conocen, ¿no? Z, S, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, estas son las cosas que, con las que se hace el tamaño de la muestra. Por eso les digo, bueno, va cambiando y dependerá de lo que queremos estudiar. Listo, entonces les van a pasar la lista. Uy, ya me agarré más tiempo. Y voy a dejar perdón, pero para revisar que estén realmente inscritos y que no haya ningún problema en su inscripción. Voy a dejar de grabar y les van a pasar.